Hola, hola, buenas noches a todos, doctores. El día de hoy vamos a continuar con su programa de estudios de tercerito y vamos a empezar a ver a los síndromes más frecuentes. A partir de que ustedes entran a tercerito, doctores, van a empezar a ver todas estas enfermedades a lo largo de toda su carrera. Entonces, es muy importante que ustedes sepan cada una de estas enfermedades. Para empezar, primero vamos a definir qué es un síndrome. A partir de ahora, doctores, cuando ustedes les pregunten en sus rotaciones qué es un síndrome, ustedes van a contestar con seguridad que es el conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad. Punto, no hay más. Eso es lo único que tienen que contestar y es lo básico que deben saber. Sin embargo, pues hay otras definiciones más completas, como cuáles. El síndrome se trata de un grupo de síntomas o bien un complejo sintomático que aparecen de forma simultánea en un proceso mórbido, es decir, en una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, doctores, aquí podemos observar, bueno, ya en clases anteriores hemos visto al síndrome metabólico y sabemos que el síndrome metabólico está compuesto de la presencia de varias enfermedades. Cada una de estas enfermedades, doctores, va a tener sus signos y sus síntomas que los van a caracterizar y que nos van a hacer pensar de qué se trata de esa enfermedad. Por ejemplo, les explicaba, en el síndrome metabólico, este se va a componer por un conjunto de signos y de síntomas, tales como intolerancia a la glucosa, que esta la vamos a poder cuantificar midiendo la glucosa basal, que esta debe ser mayor o igual a 10 miligramos sobre decilitro. También por dislipidemia, doctores, que esta la podemos cuantificar con una prueba de triglicéridos y de colesterol HDL. Los triglicéridos, doctores, no deben olvidar que deben estar mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitro y el colesterol HDL menor de 40 miligramos sobre decilitro en varones y menor de 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. También se va a caracterizar por la presencia de obesidad central, doctores, y esto lo vamos a poder cuantificar midiendo el perímetro de cintura, que este debe ser mayor de 102 centímetros en varones y mayor de 88 centímetros en las mujeres. Y por último, doctores, también va a existir o bien forma parte del síndrome metabólico la hipertensión. Esta la vamos a poder observar midiendo la presión arterial y la vamos a encontrar o la debemos encontrar mayor o igual a 130 sobre 85 milímetros de mercurio, doctores. Y todo este conjunto de enfermedades, doctores, van a formar el síndrome metabólico. No debemos olvidar tampoco que el síndrome, doctores, también tiene su propia definición en genética. Y en genética se va a definir, a ver, permítanme tantito, se va a definir como el patrón de malformaciones múltiples a las que se le atribuye una relación patogénica. Por ejemplo, nosotros podemos sospechar de, o bien confirmar que nuestro paciente al momento de que nace y nosotros lo observamos en un paciente con síndrome de Down, podemos observar malformaciones que son características y que pueden ser únicas del síndrome de Down. Por ejemplo, la forma característica del epicanto de los ojos, doctores, la implantación baja de las orejas, que la lengua protruya a través de su boca por hipotonía, que la nariz tenga una forma característica de encilla de montar, que mi paciente tenga o nazca con estenosis intestinal, doctores, o que nazca con algún tipo de hernia umbilical. Todas estas características, doctores, incluso el pliegue único o pliegue simiano,
nos hacen pensar que nuestro paciente tiene síndrome de Down. Una vez que ya sospechamos que nuestro paciente em, tiene síndrome de Down, debemos indagar más sobre algunas otras malformaciones. Por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down es muy común que tengan defectos congénitos del corazón. Y bueno, de ahí la importancia de que también debemos diferenciar de las dos definiciones que tiene em, nuestro término de síndrome, doctores. Y bueno, una definición más completa sería que el síndrome es el conjunto de síntomas y signos que configuran a un cuadro clínico bien definido. Sin embargo, aunque nos dé un cuadro clínico bien definido, puede tener diferentes causas y es por eso que nosotros debemos indagar de dónde vienen estos signos y estos síntomas. Por ejemplo, les pongo a los síndromes coronarios. Cuando una persona presenta un síndrome coronario, que este se divide en angina estable, angina inestable, infarto al miocardio, ya sea con elevación o sin elevación del ST, presenta un cuadro clínico muy característico. ¿Cuál es este, doctores? Diaforesis, dolor, principalmente dolor retroesternal, y nos va a decir, cuando nosotros indaguemos más, que este dolor se irradia hacia la mandíbula y hacia el hombro izquierdo, incluso hasta toda la longitud del brazo izquierdo, y vamos a notar también signos característicos del sistema nervioso simpático. Sin embargo, nosotros debemos indagar cuando a nosotros nos llegue este paciente a consulta si se trata de una angina estable o de un infarto al miocardio, ya propiamente dicho. ¿Cómo lo vamos a indagar? Pues a través de la anamnesis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de su programa, doctores, nos dice también que debemos definir qué es un diagnóstico. Debemos aclarar este término. El diagnóstico, doctores, en pocas palabras, va a ser la identificación de una enfermedad, de un trastorno o de un síndrome a través del cuadro clínico, a través de los signos y de los síntomas que presente nuestro paciente, doctores. Y muchas veces no debemos recurrir, no es necesario recurrir a pruebas de laboratorio, doctores, porque este diagnóstico debe hacerse principalmente a través de los síntomas y de los signos clínicos que presente mi paciente. Y también el diagnóstico, doctores, lo debemos complementar con la exploración física después de hacer la anamnesis completa. El diagnóstico tiene varios objetivos, doctores. Los principales son determinar la causa de la enfermedad, determinar la causa de que mi paciente presente dicho cuadro clínico y distinguir una enfermedad de la otra. Nosotros como médicos generales, doctores, debemos tener en cuenta que debemos basarnos en nosotros en el diagnóstico meramente clínico. Nosotros debemos ser médicos clínicos y debemos basarnos principalmente en los signos y en los síntomas que nuestro paciente presente, además de algunos otros datos analíticos en la vida que estos los podemos ir recabando a través de la anamnesis. Existen diferentes tipos de diagnósticos, doctores. Por ejemplo, el diagnóstico anátomo-topográfico. Este tipo de diagnóstico nos va a señalar la localización anatómica del proceso patológico. Y aquí les pongo un ejemplo. Digamos que a nosotros nos llega un paciente y nos dice, doctora, es que yo saco sangre por la boca. Lo primero que yo tengo que hacer es averiguar de dónde viene este sangrado. Tengo que hacer un diagnóstico anatomo-topográfico, doctores. Este
Este sangrado, doctores, puede provenir tanto de vía respiratoria como de vía gastrointestinal. Al sangrado por la boca de vía respiratoria, doctores, recibe el nombre de hemoptisis, y al sangrado de que proviene del tracto gastrointestinal recibe el nombre de hematemesis, doctores. Entonces, yo tengo que indagar de dónde proviene este sangrado. ¿Cómo? A través de la anamnesis. Le tengo que hacer preguntas. Um, para hacerlo un poco más rápido, pues me iría directamente enfocado a los sistemas, ¿no? ¿Usted padece alguna enfermedad de pulmonar? Llámese tuberculosis, bronquitis, algún tumor pulmonar, antecedentes de algún tipo de tumor. No. Ok. Una vez que me conteste que no, pues entonces ya paso al tracto gastrointestinal. ¿Usted padece de alguna enfermedad del estómago, del esófago o de los intestinos? Y ya, le decimos, por ejemplo, que usted tenga cirrosis, que usted tenga úlceras esofágicas, que usted tenga varices esofágicas, que usted tenga una úlcera péptica, que usted tenga, etcétera, ¿no? Varias enfermedades que nos causan un sangrado a través del tracto gastrointestinal, y ya que nos responda sí, sí o no, y entonces es ahí cuando nosotros vamos a ver de dónde proviene ese sangrado y establecer ya nuestro diagnóstico anatomotopográfico. El diagnóstico etiopatogénico, doctores, nos va a señalar la causa de la enfermedad y además nos va a indicar la forma en la que actúa la causa. Por ejemplo, a nosotros nos llega a nuestra consulta un paciente que presenta odinofagia, que presenta fiebre, que presenta em, eritema en la faringe y muchos otros datos clínicos que nos dicen que se trata de una infección. Ahora, yo tengo que establecer mi diagnóstico etiopatogénico, es decir, la causa del agente. ¿Cuál es el agente que me está causando estos signos y estos síntomas? Si es de tipo viral o si es de tipo bacteriano. Es a esto a lo que se refiere el diagnóstico etiopatogénico. También está el diagnóstico fisiopatológico, doctores. Este diagnóstico nos va a describir las alteraciones funcionales que ha producido la enfermedad. Por ejemplo, para que una persona padezca de hipertensión arterial, tuvo que haber varios factores que me desencadenaran dicha hipertensión. También está el diagnóstico sindromático, doctores. En este, este tipo de diagnóstico va a reunir los síntomas en grupos cuando se dé la oportunidad. Por ejemplo, aquí les pongo una tabla de los síndromes pulmonares y pleurales. Principalmente en el síndrome de condensación, doctores, vamos a notar una clínica muy característica. Por ejemplo, en el síndrome de condensación, vamos a ver que a la inspección los movimientos respiratorios van a estar disminuidos. A la inspección dinámica, la amplexación y la amplexión van a estar disminuidas. A la palpación, los movimientos respiratorios y la transmisión de las vibraciones vocales, la transmisión de las vibraciones van a estar aumentadas, pero los movimientos respiratorios van a estar disminuidos. A la percusión vamos a notar un ruido mate. A la auscultación, tanto las vibraciones vocales como los ruidos respiratorios van a estar aumentados. Puede que nosotros hallemos soplos de tipo tubario o cavitario y escuchemos estertores roncantes, y que encontremos además pectoriloquia áfona. Si ustedes se dan cuenta, doctores, este es el único síndrome pulmonar que presenta todas estas características. Ninguno otro tiene todas las características que este presenta. Y es ahí cuando nosotros podemos sospechar de que se trata de un síndrome de condensación. ¿Por qué? Porque estamos reuniendo todos los signos y los síntomas en una sola enfermedad.
Antes de empezar ya con los síndromes, doctores, es importante que ustedes tengan en cuenta que ahorita, en el grado en el que ustedes están, deben tener sí o sí las bases de los temas. ¿Cuáles son los puntos que deben tener en cuenta y que les tienen que quedar sí o sí claros? Primero, el concepto de cualquier enfermedad que vayan a ver. La fisiopatología les tiene que quedar súper clara para que ustedes entiendan cómo es que funciona la enfermedad y que ustedes la sospechen a través de los signos y de los síntomas, además de la semiología, abordando la anamnesis y la exploración física. Si ustedes tienen estas tres bases desde ahorita que están en tercerito, doctores, van a llegar muy lejos a lo largo de toda la carrera. Y ahora sí, para entrar ya de lleno a los síndromes más comunes, vamos a empezar con el síndrome doloroso. El síndrome doloroso, doctores, hace referencia literalmente a lo que es el dolor. El dolor, doctores, se va a definir como esa sensación molesta y aflictiva de una parte en específico del cuerpo. Y esta puede ser por causa interior o por causa exterior. El dolor, doctores, es una señal universal de que algo está mal, de que hay una enfermedad y de que hay algo patológico. No es normal tener dolor o vivir con dolor. El dolor va a ser va a ser el motivo más común de consulta al médico, va a ser la causa principal por la que nuestros pacientes nos busquen. Para entender cómo funciona el dolor, lo primero que debemos ver son las bases neurofisiológicas de este. Y hay que empezar desde el principio, doctores. Ustedes ya saben que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. En el tronco encefálico podemos encontrar las estructuras como el mesencéfalo, la protuberancia o puente, el bulbo raquídeo o médula oblongada. En el sistema nervioso periférico, doctores, este se divide en sistema nervioso de relación y sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso de relación se encuentran los pares craneales y los nervios periféricos. Esta va a ser la parte que más nos interese en este tema, doctores. Estos nervios periféricos se van a dividir en nervios sensitivos que tienen como función la parte sensorial, que la van a recibir de forma aferente, y estos mismos nervios sensitivos, doctores, se van a dividir en somáticos y viscerales. Los nervios motores que van a tener, como su nombre lo dice, la función de la parte motora, la van a recibir a través de los nervios eferentes, y este se va a dividir en somático o voluntario y en autónomo o involuntario. Y por último, el sistema nervioso autónomo, sabemos que se divide en sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a percibir el dolor? ¿Cuál es el recorrido que va a pasar el dolor desde que nosotros lo sentimos hasta que el cuerpo manda una respuesta? Todo esto se va a explicar a través de los componentes del arco reflejo, pero para esto es importante mencionar que el dolor actúa como un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque le da aviso al individuo o bien lo alerta para prevenir lesiones a los tejidos y preservar la vida. Entonces, el arco reflejo, doctores, se compone de un órgano receptor, de una neurona aferente y de una neurona eferente, además del centro integrador o interneurona y del órgano efector. Aquí en esta imagen podemos observar todas estas estructuras. Aquí tenemos al órgano receptor, doctores, que sería el dedo. Aquí tenemos a nuestra neurona aferente, que es la que recibe y manda toda la señal a la médula espinal.
Y aquí de rojo podemos ver a nuestra neurona eferente. El músculo va a ser el órgano efector, doctores. Bueno, vamos a empezar ahora sí. El órgano receptor, doctores, que en este caso es el dedo, va a transformar la información del estímulo en un impulso nervioso y este impulso nervioso tiene que ser interpretado por el sistema nervioso central. ¿Cómo va a llegar este estímulo al sistema nervioso central? A través de una neurona aferente, que está representada con azulito en esta imagen. Esta neurona aferente, doctores, va a recoger la información captada por el receptor y la va a transmitir a través de la médula espinal hasta llegar al asta posterior de la médula espinal. Ya en la médula espinal, doctores, vamos a encontrar algo que se llama centro integrador. Este centro integrador va a ser la parte donde se conecta la neurona aferente con la neurona eferente a través de una interneurona para transmitir la información y esta información ya lleva una respuesta a este estímulo. Esta respuesta va a viajar a través de una neurona eferente. Esta neurona eferente va a salir a través del asta posterior, del asta anterior de la médula espinal, doctores. Y entonces, pues esta neurona cargada de llevar las órdenes elaboradas ya por la médula espinal y los centros integradores y va a llevar esta respuesta al órgano efector. El órgano efector, doctores, es el órgano que va a llevar a cabo la respuesta automática diseñada por la médula espinal, que en este caso va a ser el músculo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una persona que toca el fuego de una vela. El fuego de una vela. El órgano receptor va a ser el dedo. Este estímulo va a provocar que la neurona aferente lleve una señal hacia el sistema nervioso central, doctores. Una vez que nuestra neurona aferente se encuentra con la interneurona, pues nos va a mandar una respuesta automática. ¿Cuál va a ser esta respuesta automática? A través del músculo, retirar el dedo. ¿Para qué? Para preservar la integridad del individuo. Y este es un esquema en el que se explica un poco más claro. En el sistema nervioso central vamos a encontrar a la médula espinal y al cerebro. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar a nuestra neurona sensorial y a nuestra neurona motora. Nosotros vamos a tener un estímulo que y este estímulo va a ser procesado a través de la neurona sensorial, la neurona aferente. Va a llegar ya al sistema nervioso central en la médula espinal y en el cerebro a través de la interneurona. La interneurona va a conectar a la neurona aferente con la neurona eferente y va a llevar ya una respuesta automática. Y esta respuesta automática va a viajar a través de la neurona motora. La neurona motora, doctores, tiene funciones somáticas y autónomas. En cuanto a las somáticas, estas se irrigan principalmente al músculo esquelético y en la parte autónoma, esta va a irrigar principalmente al músculo cardíaco, al músculo liso y a las glándulas. Ahora, ¿cuál es la vía de conducción del dolor? El dolor se procesa y se lleva a cabo, doctores, a través del tracto espinotalámico lateral. Entonces, aquí nos ubicamos en el tracto espinotalámico lateral y el dolor va a viajar a través de 4 neuronas. Esta es la primera neurona, la segunda neurona, la tercera neurona y la cuarta neurona. Pero antes debemos ver cuáles son esas células que van a captar el estímulo. Recuerden que los receptores que van a ser estimulados por cualquier señal de dolor externo van a ser los nociceptores.
Los nociceptores, doctores, van a ser terminales desnudas que se van a arborizar libremente según el órgano donde se encuentren. Y las vamos a encontrar de esta manera. Aquí también les traigo otro ejemplo de los nociceptores. Estos nociceptores van a recibir el estímulo y lo van a mandar a la neurona del primer orden. Pero para esto, doctores, primero debemos entender que, em, las neuronas, doctores, pueden clasificarse de acuerdo pueden clasificarse de acuerdo a el tipo de estímulo al que van a responder con preferencia. Por ejemplo, algunas van a responder mejor al tipo de dolor somático, otras van a responder mejor al dolor visceral y otras al dolor neuropático. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esta especificidad, doctores? Principalmente porque estos nervios periféricos, doctores, van a tener diferentes características, dependiendo su grosor, su cubierta de mielina y la velocidad de conducción con la que van a llevar el dolor a la corteza cerebral. Estos nervios periféricos, doctores, se van a clasificar en fibras mielínicas A. Estas se van a caracterizar por ser de mayor grosor y por tener más alta velocidad de conducción. A mayor grosor de mielina, mayor velocidad de conducción. Estas fibras mielínicas, doctores, se van a dividir en subtipos. En las fibras A delta, que estas van a medir de 1 a 5 micrómetros de diámetro y van a participar en la transmisión del dolor y lo van a conducir a 20 metros sobre segundo. Y van a predominar, doctores, sobre todo, o bien van a responder mejor al dolor de tipo somático, ya sea de tipo superficial o profundo. Y también tenemos a las fibras amielínicas o C. Estas van a ser más delgadas y van a medir de 0.2 a 1.5 micrómetros y van a conducir el dolor a 2 metros sobre segundo. Si se dan cuenta, estas lo transmiten más rápido que estas y pues esto es debido a que sus fibras están mayormente recubiertas por mielina. Las fibras A delta, doctores, van a percibir mejor los dolores de tipo somático, ya sean superficiales o profundas. En las superficiales, pues vamos a tener a la piel, al tejido celular subcutáneo, y en las profundas van a inervar principalmente a los huesos, las articulaciones y los músculos. Van a producir un tipo de dolor agudo y punzante. Su localización, doctores, la localización del dolor va a ser precisa y va a tener un comienzo y finalización rápido. Por ejemplo, cuando nosotros pinchamos a un paciente por inyectarle una solución intramuscular, o bien cuando nos pican con una lanceta para tomarnos la glucosa. Ese va a ser un dolor de comienzo y finalización rápido, doctores. Va a tener una localización precisa y se va a presentar como un dolor agudo y punzante. Las fibras amielínicas o C van a percibir mejor los dolores de tipo visceral. Su ubicación topográfica va a ser más difusa. Por lo tanto, doctores, va a ser más dificultoso reconocer el órgano de donde procede el dolor. Su estimulación, doctores, origina un dolor de límites poco netos, perdón, y van a ser de carácter urente. Pueden comenzar mucho después de la aplicación del estímulo que nos provoca dolor y a veces puede empezar el dolor después de que ya haya cesado este estímulo, y a esto se le va a llamar dolor tardío. Un ejemplo muy característico de esto es cuando nos quemamos. Cuando nos quemamos, puede que nosotros sintamos dolor
agudo cuando el estímulo está directamente sobre nuestra piel y después se nos quite. O bien podemos no presentar dolor cuando tenemos el estímulo, pero ya mucho después se presenta el dolor. A esto se le llama dolor tardío. Ahora, ya vimos las características que tiene esta neurona, doctores. Vamos a seguir con el orden. Les decía, para que el dolor viaje desde lo externo hacia la corteza cerebral, pues tiene que pasar por 4 neuronas. Nuestra segunda neurona, doctores, va a tener fibras tanto somáticas y viscerales, como ya vimos cuáles son, las fibras A delta y las fibras amielínicas OC, y van a pasar por las raíces posteriores de la médula espinal. Sus axones, doctores, se van a decusar en la comisura gris anterior y van a ascender por los cordones anterolaterales hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. También llegan al complejo nuclear posterior y a los núcleos intralaminares, del tálamo, doctores. Ustedes deben saber que todas las vías del dolor llegan directa o indirectamente al tálamo, y es ahí donde llega la tercera neurona, doctores. Ya teniendo, doctores, a nuestra tercera neurona ya en el tálamo, principalmente en el complejo ventrobasal del tálamo y en los núcleos intralaminares, va a salir de ella va a llegar esta tercera neurona, a una cuarta neurona. Esta cuarta neurona va a finalizar en el área 1 de la corteza cerebral. Y es aquí, doctores, donde se va a hacer consciente el dolor. En el área 1 de la corteza sensorial. Principalmente, doctor, el dolor se va a volver consciente a través del área somestésica primaria 3, 1 y 2 y del área somestésica secundaria 5 y 7, doctores. Además de que también se va a llevar a cabo en el giro del cíngulo, según las áreas de Brodmann, en el 24 y en el 25 y en el 25 de las áreas de Brodmann, doctores. Ahora, ¿cómo se va a clasificar el dolor? Según su fisiopatología, doctores, y como ya lo hemos estado viendo, se va a clasificar en somático y visceral. Ambos van a tener diferentes características. Por ejemplo, el dolor de tipo somático, que como hemos estado mencionando, tiene como fibras predominantes las mielínicas A, principalmente las A delta, van a tener como características de dolor, doctores, un dolor de tipo agudo y punzante, y van a tener un comienzo y una finalización rápidos. Sus límites, doctores, van a ser precisos y bien localizados. Los mecanismos que nos pueden generar un dolor de tipo somático pueden ser algunos traumatismos, tales como un pinchazo, como lo vimos anteriormente, un corte en la piel, un golpe, un pinzamiento o incluso la torsión de una articulación que sobrepasa el radio de la movilidad normal. E incluso temperaturas extremas, ya sea que la temperatura esté muy alta o muy baja. En temperaturas muy altas, esta se define mayor de 55 grados centígrados o muy bajas, menor de 5 grados centígrados. E incluso la inflamación, doctores, nos va a generar un dolor de tipo somático. En el tipo de dolor visceral, doctores, las fibras predominantes o bien las fibras que van a detectar mejor este tipo de dolor van a ser las amielínicas o de tipo C. Este dolor va a ser de tipo urente, vago y va a ser tardío. Sus límites van a ser imprecisos, el dolor va a estar mal localizado y en general se va a referir a la línea media del cuerpo.
Los mecanismos generadores, doctores, van a ser principalmente la distensión, la isquemia y la inflamación. La distensión, doctores, va a ser el dolor característico de las vísceras huecas. Y esta distensión es lo que nos va a causar dolor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos síndrome de intestino irritable, que el colon se inflame mucho, nos cause una distensión que nos termine produciendo dolor visceral. Y, por ejemplo, este dolor, doctores, se va a agravar cuando el colon se esté contrayendo para, pues normalmente el colon se debe contraer para eliminar los restos, ¿no, doctores? Em, También la isquemia, doctores, por ejemplo, en órganos como el músculo estriado y el intestino, nos va a provocar un dolor de tipo visceral y la inflamación del apéndice, del uréter, de la vejiga, del ovario y del esófago. Además de tener estos dos tipos de dolores, doctores, existen otros como el dolor neuropático. Este dolor neuropático, doctores, se va a originar como consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Mm, Tiene varias etiologías, doctores, y bueno, estas las vamos a ir desarrollando poco a poco, pero pues es importante que ustedes sepan que después de que ya se terminó o bien ya se quitó el estímulo que provoca el dolor neuropático, que provoca el dolor así en general y que ya se curó la lesión que haya provocado este tipo de dolor, el paciente, a pesar de ello, va a seguir presentando dolor. Y a este tipo de dolor, pues se le va a llamar dolor neuropático. Por ejemplo, a las personas que ya se les amputó una extremidad, em, vamos a ver igual que en una amputación, pues se dañan fibras nerviosas, doctores, y por ende, el paciente, cuando ya no tiene la extremidad, va a presentar dolor, va a decir que la extremidad le duele a pesar de que ya no existe o que ya no está presente esa extremidad, pero pues esto es porque se dañan las fibras nerviosas que pasan por ahí. A este tipo de dolor, doctores, también lo podemos conocer como dolor fantasma. Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de que se trata de un dolor neuropático? Este tiene diferentes características. Por ejemplo, puede ser permanente o intermitente y puede tener episodios de variada intensidad y de duración. Y puede ser que sea em, intermitente, doctores, es decir, que a veces lo sienta y a veces no. Y puede también sufrir de refuerzos paroxísticos como llamaradas. Este tipo de llamaradas, doctores, se debe a que ya hay lesión en la vía talámica. Ok, doctores. Algo también importante de aquí es que este tipo de dolor puede estar acompañado por sensaciones anómalas. ¿Cuáles son esas sensaciones anómalas? Por ejemplo, la alodinia. La alodinia, doctores, se va a definir como aquel dolor producido por un estímulo que generalmente no causa dolor. Cuando nosotros nos ponemos en nuestra ropa, tener la ropa sobre la piel no nos causa dolor. Si nosotros tenemos alodinia, incluso que nosotros tengamos la ropa puesta, nos va a provocar dolor, doctores. También eh, puede causar hiperalgesia. La hiperalgesia, doctores, en pocas palabras, va a ser que nuestro paciente tenga una sensibilidad exagerada al dolor. Es decir, que es más fácil producirle dolor a nuestro paciente con cualquier estímulo.
y también la hiperpatía. Em, Aquí, doctores, vamos a ver que el paciente triplicar, em, va a triplicar la respuesta al dolor, doctores. Es decir, que va a tener un dolor muy, muy intenso, em, que anteriormente no lo experimentaba de tal forma. También existen otras alteraciones de la sensibilidad, como la hipoalgesia, que esta va a ser la disminución de la sensibilidad al dolor, la analgesia, que va a ser la pérdida completa de la sensibilidad al dolor. Y también tenemos, doctores, al dolor funcional o psicogénico. Este tipo de dolor, doctores, se relaciona más a trastornos o enfermedades mentales como la neurosis, la hipocondría o algunos otros trastornos somatomorfos. Em, bueno, eso es lo más importante del dolor funcional o psicogénico. Bueno, algo que también nos menciona la bibliografía es que cualquier tipo de dolor, doctores, debemos atenderlo. ¿Por qué? Porque el paciente está sufriendo y aunque no tenga, ajá, el paciente está sufriendo y entonces se debe tratar como tal el dolor, doctores, puesto a que la experiencia del dolor es totalmente subjetiva y entonces este debe ser tratado. Ahora, nosotros, doctores, debemos, permítanme tantito, déjenme subir esta, okey. Nosotros, doctores, debemos, para abordar correctamente al dolor, doctores, debemos hacer nuestra propia semiología. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la mnemotecnia Alicia. Vamos a abordar cada uno de estos apartados, donde, esto es súper importante, doctores, porque, muchas veces si no se lleva a cabo esta semiología o bien esta anamnesis del dolor, doctores, pues se llega a un diagnóstico totalmente erróneo. Entonces nosotros debemos sí o sí aplicar esta mnemotecnia, doctores, donde, ajá, que es Alicia, donde la A es la antigüedad, cuando inició el dolor, donde L es la localización, dónde siente usted el dolor, donde I es la irradiación o la propagación, em, su dolor se va hacia algún otro sitio, donde C es la característica del dolor, donde I es la intensidad, que esta la vamos a evaluar con la escala visual análoga del dolor, y donde A es la atenuación o la agravación. ¿Su dolor aumenta o disminuye con algo? Es lo que le vamos a preguntar a nuestro paciente. Y vamos a empezar con la antigüedad. La antigüedad, doctores, nos va a servir principalmente para ver si se trata de un dolor agudo o de un dolor crónico. Es decir, vamos a ponerle temporalidad a nuestro dolor. El dolor agudo se va a caracterizar por tener una duración corta, doctores. Esta duración puede ser desde minutos hasta una semana y el paciente puede referir muy bien las circunstancias en que se desencadena. Incluso este dolor agudo, doctores, puede estar acompañado por fenómenos autonómicos, como cuáles, que nuestro paciente tenga diaforesis, es decir, que esté sudando mucho, que esté intranquilo, que presente taquicardia, que presente vasoconstricción, que la presión arterial se eleve y que tenga midriasis. El dolor crónico, doctores, puede durar hasta meses. Según la GPC de dolor crónico, nos menciona que este dolor es mayor de 3 meses o bien mayor de 6 meses. Y a veces la causa no puede ser muy evidente y puede que esta no sea inmediata. A menudo, doctores, este tipo de dolor crónico suele estar acompañado de alteraciones psíquicas.
que pueden o no estar relacionadas con la enfermedad. Y ejemplos de dolores crónicos, doctores, son las cefaleas y las lumbalgias. También, doctores, debemos establecer si se trata de un dolor paroxístico, es decir, si este es intermitente y si en estos periodos de dolor se presentan más intensamente o más levemente. Estos dolores, doctores, tienen un comienzo y una terminación súbitos y sus periodos de duración suelen ser variables. Un ejemplo de dolor paroxístico, doctores, son las migrañas. Aquí, doctores, los puntos más importantes para diferenciar al dolor agudo del crónico. El dolor agudo, doctores, no se les debe olvidar que suele tener un origen conocido, es de corta duración y dura menos de un mes. Tiene una función protectora, es decir, alerta al individuo de que algo anda mal. em, Estimula las vías nociceptivas, ya lo vimos, y puede ser considerado un síntoma. En el dolor crónico, doctores, recuerden, este tiene un origen incierto, tiene una duración larga, más de 3 a 6 meses, no tiene una función protectora, puede persistir después de la lesión y es debido ya a una enfermedad crónica, doctores. La antigüedad, doctores, también nos va a ayudar para ver la velocidad de la instalación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el dolor es de instauración súbita o de aparición gradual, es decir, poco a poco. En los dolores de instauración súbita, doctores, estos nos van a sugerir mecanismos vasculares, principalmente trombosis o embolia. Puede ser ya sea em, un infarto al miocardio, doctores, o algún otro proceso de isquemia. Em, y también nos puede sugerir la ruptura de vísceras, por ejemplo, en un embarazo ectópico o una perforación de víscera hueca. En los dolores de aparición gradual, doctores, este suele deberse a inflamaciones, a lesiones degenerativas o incluso a tumores. La localización, doctores, esta nos va a ayudar a establecer la causa del dolor. Por ejemplo, existen varias causas de dolor torácico agudo. A nosotros nos llega un paciente y nos dice, es que me duele aquí, y se señala el esternón, doctores. Nosotros debemos averiguar si se trata de un dolor de causa cardíaca, vascular, pulmonar, si es gastrointestinal, si es neuromuscular o si es de tipo psicológico, doctores. ¿Cómo lo vamos a saber? Preguntándole, exactamente, señáleme con un dedo en dónde se ubica su dolor y si nos señala em, justo en el esternón, doctores, pues entonces nos tenemos que ayudar de la mnemotecnia licia para saber, además de la localización, si se irradia, cómo son las características, etcétera, para saber de dónde proviene su origen, doctores. Mm, la bibliografía nos menciona, doctores, que en las extremidades es más sencillo precisar en dónde se localiza el dolor y, pues, sin embargo, existen algunas dificultades para establecerlo. Por ejemplo, cuando se trate de un déficit de perfusión en una arteriopatía obstructiva, si se trata de una lesión osteoarticular o de una miositis o de una polineuritis o de una mononeuritis múltiple. También la bibliografía nos menciona que identificar la localización del dolor en el cráneo, en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en la columna vertebral puede ser un poco más difícil, pero ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico, doctores? Pues indagando más sobre la semiología del dolor.
En la localización, doctores, eh, otro ejemplo, bueno, en la localización, doctores, podemos encontrar también si se trata de un dolor de tipo visceral o si se trata de un dolor de tipo parietal. En el dolor de tipo visceral, doctores, como ya les había mencionado, tiene límites imprecisos. Incluso el paciente, doctores, nos puede referir que el dolor se va hacia la línea media del cuerpo o nos señala distal hacia la línea media del cuerpo. Características de dolor visceral, doctores, es que no hay contractura en la pared abdominal, que el paciente suele estar inquieto, que los cambios de posición en la cama, los movimientos respiratorios y del abdomen no van a agravar este dolor. Y a veces que nosotros comprimamos en donde el paciente nos especifica que tiene el dolor, puede que mitigue la sensación de dolor. Cuando se trata de un dolor parietal, doctores, es este como características tiene que, primeramente, se puede deber inicialmente a un dolor visceral y puede que el dolor se localice en una proyección sobre la piel, justamente en la localización donde se encuentra el órgano que le duele. Puede que el paciente tenga contractura muscular por mecanismo reflejo y al paciente le es imposible relajar el abdomen, doctores, con voluntad o incluso si nosotros lo tratamos de distraer, pues el paciente no puede relajar el abdomen. Em, el paciente casi no se moviliza, doctores, porque incluso la misma respiración le acentúa el dolor. Y por lo tanto, pues trata de no moverse y está como pegado a su cama. Es importante, doctores, saber que también existe el dolor referido. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Eh, que nosotros presentemos dolor en un órgano, pero que no, este dolor no se presente solo en ese órgano, sino que se vaya de, más allá de los límites de ese órgano. Por ejemplo, eh, en el en el dolor del corazón, doctores, es muy común que se irradie hacia el hombro izquierdo e incluso que abarque los últimos, en las últimas falanges del brazo izquierdo. Esto se debe porque em, el ingreso de las fibras nerviosas, doctores, es concomitante y lleva tanto raíces somáticas y tanto raíces viscerales. Y es por eso que podemos llegar aquí a confundirnos si el paciente nos dice que solamente le duele el hombro. Entonces nosotros debemos indagar más a través de la semiología del dolor. Además, ese dolor que siente se va a alguna parte y pues ya nos indicaría hacia dónde se va y eso nos haría pensar pues en otras causas, ¿no? No solo de que se trate de un dolor de tipo muscular. Ejemplos de dolor referido, doctores, se dan principalmente en el herpes zóster. El paciente en periodo preevolutivo menciona que tiene un dolor que se irradia hacia cualquier parte del cuerpo. Y nosotros podríamos sospechar de que se trata de un dolor muscular. Sin embargo, doctores, el cuadro en el herpes zóster se va a ir aclarando entre los 2 y los 7 días de iniciado el dolor y nos va a esclarecer más el diagnóstico porque aparece exantema eritematovésiculoso en el dermatomo específico que se encuentra afectado. También, doctores, es importante que tengamos en cuenta que existen varias causas de dolor en la espalda, de presentar lumbalgia.
Por ejemplo, se puede presentar lumbalgia por dolores referidos debidos a afecciones del tracto urinario, como los riñones, incluso a causas gastrointestinales, retroperitoneales y una disección de aneurismas de la aorta abdominal, doctores. La irradiación y la propagación, doctores, pues nos ayudan a, a ver qué estructura es la que está afectada e incluso qué otras nos está em, provocando molestias, el dolor. Por ejemplo, cuando una persona tiene compresión en la quinta raíz lumbar, nos va a decir que le duele principalmente la espalda, ¿no? Nos va a decir, es que fíjese que me duele la espalda y nos va a señalar en este punto. Nosotros le vamos a preguntar, ¿ese dolor se le va hacia otro lado? Sí, doctor. Fíjese que este dolor se me va hacia acá y nos señala la parte lateral de la pierna y también la parte lateral del muslo. Y nos dice que además este dolor eh, hasta recorre toda la parte lateral de la pierna hasta los primeros 3 ortejos del pie. Entonces, ahí nosotros, pues, ya estaríamos, sospechando de que se trata de un compromiso, de una neuropatía. ¿Por qué? Porque nos está diciendo claramente el recorrido de L5 a través del recorrido de la inervación, a través de las partes que inerva la quinta raíz lumbar, doctores. Además, nosotros indagaríamos sobre si aumenta la intensidad del dolor con la tos o incluso si hace esfuerzo o estornuda y pues con eso confirmaríamos que se trata de una compresión de la quinta raíz lumbar. Otros ejemplos de irradiación o propagación, doctores, es en la pancreatitis aguda. En la pancreatitis, doctores, el paciente nos va a decir que le duele la boca del estómago, por ejemplo, y nos va a señalar en, em, en el epigastrio. Nosotros le vamos a preguntar, ¿ese dolor se va hacia algún otro lado? Y el paciente nos va a decir que sí, que se propaga hacia la espalda. E incluso nos va a decir como si me estuviera atravesando un cuchillo. Entonces puede ser que nosotros ya sospechemos de que se trata de una pancreatitis aguda. En el caso de una colecistitis, doctores, este dolor nos va a decir que predomina en el hipocondrio derecho, pero le vamos a preguntar si se va ese dolor hacia algún otro lado y nos va a decir que sí, nos va a señalar todo el trayecto en forma de hemicinturón del lado derecho, doctores, y nos va a decir que le duele toda esa parte. Y es ahí donde nosotros vamos a sospechar de que se trata de una colecistitis aguda. El carácter, doctores, nos va a dar ese conjunto de rasgos o bien circunstancias con las que se da el dolor. Y este carácter la va a distinguir de una enfermedad, la va a distinguir de una enfermedad y de otra. Por ejemplo, que este, mi paciente se presente, eh, que a nuestro consultorio se presente un hombre de mediana edad, doctores, y que nos señale con la mano crispada en garra y nos diga que tiene dolor en el pecho, que este dolor es intenso y que pareciera como si le comprimieran el pecho. Además, doctores, si nosotros observamos que nuestro paciente se encuentra con diaforesis, es decir, que está sudando muchísimo, que a la exploración física tiene taquicardia
que tiene signos de vasoconstricción y que el paciente está ansioso, probablemente puede estar cursando con un infarto agudo al miocardio. Em, la bibliografía, doctores, nos menciona que el carácter del dolor no únicamente nos lo puede dar verbalmente el paciente, incluso nos lo puede dar con gestos. Por ejemplo, el signo de Levine, doctores, que este consiste en llevarse la mano al pecho en forma empuñada y sobre el esternón. Este signo va a ser patognomónico de la angina de pecho. Si el paciente tiene este signo y nos dice que presenta dolor en esta región, pues nosotros ya sabríamos em, más o menos a dónde orientar nuestro diagnóstico. También, doctores, además de los gestos, doctores, con solo ver la sola expresión del rostro, doctores, y además de estas características del sistema nervioso autónomo simpático, doctores, de diaforesis, taquicardia, etcétera, pues también podemos sospechar el carácter del dolor. Existen varias características del dolor, doctores. Por ejemplo, que el doctor sea que el dolor sea lancinante o empuntada, o bien que el paciente nos refiera que una lanza le es clavada en ese lugar que le duele. Esto, doctores, este carácter del dolor suele ser muy común en la pleuritis, o bien puede que el carácter del dolor sea de tipo urente o quemante. El paciente nos lo va a referir como que el dolor pareciera que le quemara. Este tipo de dolor, doctores, se presenta muy comúnmente en herpes zóster o incluso en una úlcera gastroduodenal. El dolor también puede tener un carácter constrictivo u opresivo. El paciente nos lo va a referir como que pareciera que algo le apretara. Este es característico de angina de pecho o de infarto al miocardio. El dolor puede ser transfixiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor pareciera como si le atravesara de un lado a otro. Este es muy común en la pancreatitis aguda. Recuerden que hace rato este, lo vimos como si, como si un cuchillo lo estuviera atravesando. Ese tipo de dolor, doctores, es el transfixiante. También puede ser un dolor de tipo sordo. Este dolor se caracteriza por ser de escasa intensidad, es molesto y es prolongado. Este tipo de dolor, doctores, por ejemplo, se presenta en cáncer. También, doctores, podemos tener un tipo de dolor de carácter exquisito. Este tipo de dolor se caracteriza por ser instantáneo y agudo y es característico de la neuralgia del trigémino. Puede ser también fulgurante. El paciente lo va a referir como una llamarada o un golpe de electricidad. Este es característico, doctores, de una polineuritis. El dolor puede ser también de tipo desgarrante y el paciente nos lo va a referir como una sensación de que algo se rompe, por ejemplo, en un aneurisma disecante. Puede ser también terebrante o taladrante. Aquí el paciente nos va a decir como si un taladro le estuviera molestando ahí, por ejemplo, en una odontalgia. El, el dolor también puede ser de tipo pulsátil. ¿Qué quiere decir esto? Que se siente como un latido. Por ejemplo, esto ocurre en abscesos o forúnculos. Y el dolor puede ser de tipo cólico o bien retortijón. Este es característico de cólico biliar o renal. Y puede ser de tipo gravativo. ¿Qué quiere decir? Que algo le pesa, como una hepatomegalia por hepatitis. La intensidad, doctores, va a ser la cuantificación del dolor y
La intensidad va a ser totalmente subjetiva. ¿Y esto por qué, doctores? Porque el paciente es el que nos va a referir la cuantificación de su dolor. Esta intensidad la vamos a evaluar a través de la escala visual analógica de EVA o bien EVA, donde esta escala va del 0 al 10, donde 0 es que el paciente no presenta dolor y 10 es un dolor insoportable. ¿Cómo le vamos a preguntar a nuestro paciente, doctores? Le vamos a decir que en una escala del 0 al 10, ¿en dónde se encuentra su dolor? Y ya el paciente nos referiría si un 8, si un 3, si un 4. O bien también podemos decirle cuál ha sido el peor dolor que ha sentido en toda su vida. Por ejemplo, que el paciente nos diga cuando me fracturé la muñeca. Y nosotros le diríamos, ese dolor que usted sintió cuando se fracturó la muñeca, usted diría que es un dolor que tiene un valor de 10, que es decir, que era insoportable. Ya si la respuesta es sí, pues entonces ya le decimos, comparando ese dolor insoportable que usted tuvo con este dolor que usted presenta actualmente, ¿en qué número lo pondría? Y ya el paciente nos referiría, pues, en qué escala de EVA lo siente. Esto en pacientes adultos, doctores. En pacientes pediátricos se utilizan estas escalas con dibujitos y a los pacientes pediátricos ya les preguntaríamos de diferente manera. Le diríamos, el dolor que sientes, ¿cómo te hace sentir de acuerdo a estas imágenes? Señálame con tu dedito cómo te sientes y ya nos señalaría eh, ¿en qué escala de EVA se encontraría? Si nos señala un 8, pues se trataría de un dolor muy fuerte. Si nos señala un 2, presenta poco dolor. Si nos señala un 6, presenta un dolor fuerte. Si nos señala el 4, pues presenta un dolor moderado. Em, eh, También, doctores, la escala de EVA la podemos evaluar no solo preguntándole al paciente, sino también ver em, si tiene cambios autónomos simpáticos, tales como el aumento de la frecuencia cardíaca, doctores. Si tiene mucho aumento de la frecuencia cardíaca, pues nos está hablando de un dolor muy fuerte. También el aumento de la tensión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la glucosa, doctores. O también podemos interrogar sobre cómo es la duración y la calidad del sueño, es decir, si el dolor lo deja descansar, si el dolor lo deja, si el dolor lo despierta entre sueños o si puede descansar plenamente. Incluso si el dolor interfiere con su apetito o si interfiere con actividades habituales que lo hayan limitado a hacer algunas actividades que antes hacía sin ningún problema. En cuanto a los agravantes y los atenuantes del dolor, doctores, esto es importante porque nos podría dar eh, un, em, un probable diagnóstico o bien no podemos sospechar sobre un diagnóstico. Por ejemplo, cuando un paciente presenta dolor en la articulación de la rodilla, nosotros debemos indagar más sobre si ese dolor se agrava con el movimiento. Si se agrava con el movimiento, entonces nos puede hablar de un proceso benigno, de un proceso degenerativo benigno. Si incluso sin movimiento le duele la articulación de la rodilla, pues entonces ya nos estaría hablando de algunas otras enfermedades ya un poco más graves, como una poliartritis. Otro ejemplo, doctor, es que nuestro paciente nos diga que le duele el esófago, que le duele el esófago y la boca del estómago. Nosotros indagaríamos si ese dolor disminuye al consumir medicamentos tales como omeprazol o algún otro fármaco, y ya pues nosotros sospecharíamos
de que la paciente presenta reflujo gastroesofágico y que este reflujo nos causó pues esofagitis. Y ya por último, doctores, es importante mencionarles que en el adulto mayor el umbral del dolor en los ancianos es 15% superior al del adulto. Y por ende, como el dolor es tan importante en el adulto mayor, porque muchas veces este dolor les limita a hacer sus actividades diarias, tales como que se quede ya acostado o que evite el movimiento para no presentar dolor o que se aísle socialmente porque no, por ejemplo, puede levantarse porque presenta dolor en las articulaciones de las rodillas, pues esto esto, doctores, nos genera muchísimos problemas en nuestros adultos mayores. Entonces, es por eso que la bibliografía nos menciona que nosotros debemos buscar intencionadamente que nuestro paciente no presente dolor, que nuestro adulto mayor no presente dolor. Dice que se considera incluso como un quinto signo vital, es decir, que lo debemos investigar sí o sí en la historia clínica de estos pacientes. Como tratamiento del dolor, doctores, nosotros debemos saber, pues, las bases del tratamiento. Una vez que llega un estímulo, doctores, y activa a los nociceptores, eh, estos nociceptores, pues, van a llevar la señal a las células. ¿Qué tenemos en las células, doctores? Fosfolípidos. Dentro de las células, doctores, va a haber potasio. Este potasio va a salir debido al estímulo de los nociceptores. Esta salida de potasio nos van a activar a las fosfolipasas, especialmente a la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa, doctores, nos va a provocar la producción de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, a su vez, nos va a provocar la activación de las ciclooxigenasas, la 1, la 2 y la 3. Y estas ciclooxigenasas nos van a producir eh, principalmente prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Los leucotrienos van a promover la inflamación. Las prostaglandinas van a promover el aumento de la temperatura y la vasoconstricción y van a exacerbar el dolor. Y los tromboxanos, doctores, nos van a formar coágulos, es decir, van a tener eh, participación en la agregación plaquetaria. Todo esto, doctora, nos va a causar dolor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Que, em, este, que la fosfolipasa este, no nos produzca ácido araquidónico, porque si no se viene toda esta cascada. ¿Cómo la podemos evitar? A través de fármacos, principalmente los analgésicos esteroideos que van a actuar en la fosfolipasa A2 y los analgésicos no esteroideos como ibuprofeno, ácido acetil salicílico, cualquier em, analgésico no esteroideo que tenga las 4A: analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiplaquetario. Que estos van a actuar principalmente en las ciclooxigenasas, en la COX-1, en la COX-2 y en la COX-3. Si nosotros evitamos la producción de las ciclooxigenasas, pues entonces ya no habría ni prostaglandinas, ni leucotrienos, ni tromboxanos, todas estas sustancias que nos producen dolor. Y si nosotros evitamos la producción de la fosfolipasa A2, pues entonces no habría la producción de ácido araquidónico y se evitaría todo este proceso. Pero pues eso lo veremos más adelante en nuestro curso de farmacología. Y eso sería todo por la clase de hoy, doctores. ¿Tienen alguna duda? Bueno, muchas gracias a todos, doctores.
Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien.